Estamos en compañía de Percy Medina, jefe de la misión para Perú de Idea Internacional, y vamos a hablar sobre el dictamen aprobado en la Comisión de Constitución sobre financiamiento de las organizaciones políticas. ¿Qué tal, Percy? Bienvenido. Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos ya en toda la expectativa, siendo martes 23 de julio, de lo que son los dictámenes, ¿no? Que comprenden la reforma política contra el tiempo, en realidad, porque así como se ha ya delimitado la fecha para la votación, también es la fecha de cierre para presentar la reforma. Esta es la última semana de la legislatura y por lo tanto algunas cosas tienen que votarse aquí si es que quieren que se apliquen en la elección del 2021, en concreto las reformas constitucionales, ¿no? Y la que está pendiente de votación, hay un dictamen listo para ser votado, tiene que ver con los impedimentos para postular, es decir, para ampliar el impedimento a postular a aquellas personas que tuvieran sentencia de primera instancia. Ahora, pasando al tema de financiamiento de organizaciones políticas, este dictamen que ha sido aprobado en la Comisión de Constitución, claro, aún no va al Pleno, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que propone? Bueno, este es un dictamen que desarrolla lo que ya ha sido aprobado en referéndum, que es que hay sanción penal a los casos graves de incumplimiento de la legislación sobre financiamiento, ¿no? Como recordarán nuestros televidentes, en el referéndum al que asistimos a votar el año pasado, aprobamos todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú que habría sanción penal para casos de incumplimiento, y eso tiene que hacerse a través de una reforma en el Código Penal. O sea, ya se ha hecho la reforma constitucional, ahora el Código Penal tiene que desarrollar esto, y el dictamen que se ha aprobado, que está pendiente de votación en el Pleno, tiene que ver con eso, con desarrollar. Sin embargo, el tema del financiamiento es más grande y no se han discutido algunas otras cosas, como por ejemplo facultades para la OMPE de investigar los aportes recibidos, el tema de las sanciones políticas, en fin, creo que el balance yo diría que es mixto, ¿no? Por un lado se ha avanzado porque tenemos ya este dictamen en relación con la sanción penal, pero por otro lado hay una serie de otros elementos que no se han incorporado, que quedan pendientes para la próxima legislatura, ¿no? Exacto, que no podrían incorporarse en la votación del Pleno, además. Bueno, no, ya creo que han quedado para la siguiente legislatura, pero que son tan importantes como lo otro, ¿no? Porque si no quedaría chueca esta pata. Exacto, y ahí es que se comprende también la votación en contra de algunos miembros de la Comisión de Constitución, ¿no? Efectivamente, creo que también hay algunos casos que se pueden revisar, como por ejemplo el que se permita financiamiento anónimo, ¿no? Digamos, yo creo que ya se había avanzado en decir no hay financiamiento anónimo. Y ahora se ha establecido que puede ser hasta 4 UITs. Todas esas cosas yo creo que se pueden discutir un poquito más con calma, quizá en la próxima legislatura, y establecer criterios más claros para el control del financiamiento. Hasta 4 UITs, ojo, que no es un monto menor. No, son que 16.000 soles, un poco más de 16.000, casi 17.000 soles, ¿no? Que van sumando, ¿no? Entre aporte y aporte y aporte. Claro, lo ideal, y además lo que están haciendo la mayoría de países en este tema es no al financiamiento anónimo. Claro. Porque es difícil cuando uno establece límites, incluso, ¿dónde fijas el límite? No financiamiento anónimo. Todo tiene que ser adecuadamente registrado, ¿no? Incluso podría considerarse mejor que haya transparencia sin este límite de montos. Es lo que muchos dicen, ¿no? Efectivamente. Esa es una discusión que hay en muchos países, ¿no? Hay autores, hay especialistas que dicen no nos fijemos tanto en los límites, en poner trabas a las donaciones, sino fijemos transparencia absoluta. Si alguien quiere donar $1 millón, que lo done, pero que se sepa quién lo ha donado. Y de dónde viene ese dinero. Detrás, exactamente. Y para saber si detrás hay algún interés en influir o no. Es decir, ¿quién lo está donando? ¿Lo está donando un filántropo? ¿Es una corporación? ¿O de dónde viene ese recurso? Ahora, para ir más al detalle, para que comprendan, por supuesto, nuestros televidentes, ¿qué significaría tener ahora el delito de financiamiento ilícito por parte de las organizaciones políticas, ¿no? ¿En qué momento es que se incumpliría la ley? Bueno, se está fijando el delito para los casos más graves, ¿no? Y eso es bien importante. No se trata de sancionar cualquier inconducta menor con sanción penal, ¿no? Exacto. El derecho penal tiene que recurrir para, digamos, las cosas más graves, aquellas cosas que no se pueden sancionar con una multa o con algún tipo de sanción más política, como la suspensión del partido. Ya, ahí vamos al caso de la sanción penal. Por ejemplo, recibir dinero del crimen organizado, del narcotráfico, la minería ilegal, muy bien. Ya. Destruir documentos, falsear documentación, ¿no? Hacer cosas que por su gravedad suponen pues una contravención grave, ¿no?
que vaya mucho más allá de lo administrativo, ¿no? Es. De las multas que además sabíamos son siempre apelables. Exactamente. Y para todo lo demás sí tiene que haber sanciones menores, pero que sean efectivas, ¿no? Porque el problema ahora es que tenemos solamente multas, pero que no se cobran. Entonces, ¿por qué es importante el tener un buen set de sanciones? Porque, por ejemplo, pasarse del plazo de presentación del informe, no vas a meter al tesorero a la cárcel por eso, pero sí puedes poner una multa. Claro. ¿No? Y no es lo mismo pasarse del plazo 2 días que pasarse 6 meses. ¿No? Entonces, para un incumplimiento mayor, un partido que no presenta, por ejemplo, en un año o lo que fuera, puede haber una suspensión de su registro partidario, que es una sanción política, ¿no? Pero si se pasó 2 días, quizás lo que aplique es una multa. Entonces, ese set de sanciones tiene que ser regulado en una legislación específica y también tiene que hacerse que pueda ser efectivo, por ejemplo, para cobrar las multas. Actualmente se ha puesto multas a varios partidos que no las han pagado. ¿Por qué? Porque la OMPE no tiene capacidad de cobranza coactiva. Entonces, eso está también en la propuesta, que se incluya para que las multas puedan ser cobradas. Si no se cumplen esas multas, no se pagan esas multas, porque además no se puede cobrar porque el partido no tiene patrimonio, que se impongan sanciones políticas, como la suspensión del registro o como la cancelación del registro, y para los casos más graves, sanciones políticas, sanciones penales. De aprobarse ese dictamen y efectivamente hacer la modificación en la Constitución, en el Código Penal, trabajar en el reglamento, en ese set de sanciones, ¿para cuándo tendríamos ya una herramienta sólida para penar justamente los aportes ilícitos? Bueno, para las elecciones del 2021 tendría que esto ya estar en funcionamiento, y la campaña se da desde un año antes. Exacto. Entonces, digamos que el tiempo para hacer estas cosas es este año. De hecho, además, recordemos que hay una veda para aprobar legislación en materia electoral, que es un año antes, justamente que vence el 4 o 5, los primeros días de abril del 2020. Así que en la práctica lo que tenemos es el 2019 para legislar sobre todo esto. ¿Qué más dice ese dictamen? Lo comentó nuestro invitado brevemente. No pueden hacer aportes a partidos políticos las personas que hayan sido condenadas, ojo, con sentencias consentidas o ejecutoriadas o con prisión preventiva por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos, terrorismo, según información que haya sido emitida a través de la Ley de Ventanilla Única de Antecedentes para uso electoral. La prohibición se extiende hasta 10 años después de cumplida la condena. Sobre esto, primero que acabo de mencionar, ¿no? La prohibición de que personas con sentencia consentida hagan aportes. ¿El cambio ha venido con la prisión preventiva? No, en realidad esto es algo que también venía discutiéndose y tiene que ver con que los recursos que entran a la política tienen que ser lícitos y por lo tanto venir de fuentes conocidas y digamos que tienen vocación real de aportar a la política y no tratar de comprar poder o impunidad. Entonces no puede ser que una persona que ha sido condenada o que tiene problemas con la justicia done a la política. Así como se impide que esas personas sean candidatos, pues también se impide que donen a la política. Que su dinero llegue a la política. ¿Qué tanta simetría guarda este dictamen con aquello propuesto por el Ejecutivo? Buena parte de lo que se ha establecido y que ha quedado en cuanto fuera, ¿no? a delito ha sido recogido quizá con algunos ajustes, y hay algunos otros aspectos que todavía no han sido recogidos, como toda esta parte administrativa, digamos, ¿no? Que tendría que verse inmediatamente después, pero que es parte, yo diría, consustancial a la propuesta, porque no es posible, digamos, que haría coja, como decíamos hace un rato, la mesa si es que se aprueba solamente la sanción penal sin esta otra pata que atiende a todo lo previo a los hechos más graves. Por supuesto, que tiene que ir de la mano y que incluso previene. Por supuesto, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Finalmente, Percy, ¿qué podría usted agregar sobre la reforma política, sobre los dictámenes que deben ser ya aprobados en el Pleno y el impacto también que da el poco tiempo que tenemos por delante, ¿no? Bueno, ya no tenemos mucho tiempo en esta legislatura, pero tenemos la primera parte de la siguiente legislatura, es decir, de aquí a diciembre, para seguir trabajando los temas que han quedado pendientes, porque lo que estamos viendo ahora, que se discute en el Congreso, es la agenda priorizada, pero la agenda es más grande. Y de hecho el propio Jurado Nacional de Elecciones presentó un código electoral, tiene una serie de elementos que son más técnicos, ¿no? Que no están en la reforma que ha planteado, por ejemplo, la comisión que coordinó Fernando Tuesta. Temas como cómo van a funcionar los jurados electorales especiales, por ejemplo.
¿no? O algunos aspectos más de procedimiento, ¿no? Todo eso, y además la posibilidad de tener principios, ¿no? que informen la interpretación de todo el conjunto de normas electorales. Todo eso es importante y habría que discutirlo con un poco más de calma de aquí a diciembre. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, y lo que nos toca a nosotros los ciudadanos es, por supuesto, estar al pendiente de aquello que se vaya a aprobar y aquello que esté en espera de ser aprobado. Muchísimas gracias por habernos acompañado.